Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase. Bueno, no te preocupes, Ruslan, sé que no puedes entrar a la clase de CRA, no hay problema, ¿ya? Como les decía, vamos a comenzar la clase, primero que todo pasando la lista. Recuerden que nombro solamente a los que están, ¿ya? Dante, Presente. Ofrenica. Ofrenica contesta a través del chat. Joaquín, Presente. gracias. Albani, Presente. gracias. Antonella Baquit, Presente. Yeandri, Presente. Joan, Presente. Ruslan, que me imagino que contesta. Presente. Muchas gracias, Ruslan. Antonella Tapia Presente. y Johans. Presente. Ya. Bueno, chicos, recuerden que el chat es solamente para hacer consultas de la clase y no para estar jugando. Recuerden que si alguna de nosotras, la profesora Carola o yo, les pregunta algo y no saben, avisen que no saben para poder seguir avanzando, o si no se les ocurre la idea también decir que no se les ocurre, y así podemos seguir avanzando preguntándole a otro compañero y agilizamos el tiempo, ¿ya? Recuerden que cuando les preguntemos encender el micrófono y todo ese tipo de cosas. Primero que todo, chicos, les voy a escribir en el chat. Les acabo de escribir el objetivo de la clase. Se los voy a leer. Ruslan, silencia tu micrófono, por favor. Y el objetivo de la clase, de esta clase, es analizar los aspectos relevantes de las narraciones leídas, identificando las acciones principales del relato. ¿Hay que escribirlo? Si no tiene la guía, lo puede escribir en el cuaderno, no hay problema. Y como va a estar en el chat, lo puede Yo tengo escribir la con guía. calma. Ya, entonces no es necesario que escriba esto. Pero sí después en la guía les voy a mostrar que aparece un mapa conceptual. Ese sí lo van a tener que escribir en el cuaderno porque es importante que lo tengan, ¿ya? Para comenzar la clase, como siempre, le voy a dar la palabra a la profesora Carola, ¿ya? Para que pueda trabajar con ustedes. Ok. Buenos días, chicos, para los que no saludé delante. Y para comenzar con nuestra clase, presentaré mi pantalla. Lo que veremos a continuación tendrá relación con lo que la profesora verá el día de hoy, que tiene que ver con la comprensión de narraciones leídas. Caro, aún no ¿Se les se ve ve mi nada. pantalla o aún No, no se ve nada todavía, Caro. creo que no tomo? Creo que no. Ahora sí. Ahora sí, Caro. Ahora se ve. Ya. Genial. Entonces, como le estaba comentando, lo que veremos hoy día va a tener relación con lo que verá la profesora, que tiene que ver con la comprensión de narraciones leídas. Lo que haremos hoy día nosotros van a ser juegos de comprensión. Para eso, todos responden. Ojalá por el chat. La respuesta que usted cree, la comenta. Entonces los juegos de hoy son acertijos. Y comenzamos con el primero. Me dice, si un gallo situado en la cima de un tejado pone un huevo y el viento va hacia la derecha, ¿hacia dónde caerá el huevo?
El que crea que tenga la respuesta la comenta en el chat o en el micrófono. Hacia abajo porque... Los gallos no ponen huevo. Ya, escuché dos respuestas. Una me dijo hacia abajo y la otra que los gallos no ponen huevo. ¿Qué opinan los otros? Yo digo lo mismo que digo lo mismo que el gallo no pone huevo. Ya. Ya. Vamos a ver qué tal la respuesta de este acertijo. Segundito. Ahí sí. Y exactamente, los gallos no ponen huevos. Buena percepción ahí, los que adivinaron el acertijo. Siguiente. ¿Cómo se saca un elefante de una piscina? Ya les voy a ayudar. Ustedes van a una piscina. ¿Qué es la piscina? Agua. Ya, agua. ¿Y ustedes cuando se meten, están secos? No, Al mojados. momento cuando salen de la piscina, Está mojado. estaban mojados. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se saca un elefante de una piscina? Lo toma y lo saca. Buena respuesta. No es. ¿Por qué un elefante estaría en una piscina? Los elefantes no se pueden secar, se secan solos. ¿Y qué tiene que ver esa Ya, pero por pregunta? ejemplo, ¿ustedes cómo salen de la piscina? Háganse la misma pregunta. Salen. Escuchen a la profe Carola. Dice, ¿cómo salen ustedes de la piscina? Mojados. Entonces, ¿cómo saca un elefante de la piscina? Mojado. Yo no entiendo nada, Así de mejor me voy. simple era la respuesta. Un elefante igual se saca mojado si estaba en una piscina. Siguiente. ¿Cuál es? Claro, ya. Mi cabeza flotó con eso. Ya sigamos con este. ¿Cuál es la estrella que no tiene luz? La luna. La estrella de mar. Ya. Ahí hay una respuesta correcta. La estrella de mar. Ya. En este caso contestaron rápido y era exactamente la estrella de mar. Ya. Otro tipo de acertijo. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale 0? El 1. El 8. El 0. El 8. Y ahí escuché la respuesta. ¿Por qué el 8? Yo realmente no sé. Le quitas el otro círculo. Que son 2 circulitos. Excelente. Si al 8 le quitamos la mitad porque está formado por 2 círculos, queda un 0. Excelente. La respuesta. Pasemos a este. Tiene dientes, pero no muerde. Ay, se fue. Ay, sí, Ya, porque la estaban- puse, pero ¿por qué la peineta? Debe pasar. La peine. ¿Alguien? ¿Por qué piensa que pasa la peineta? Porque la peineta tiene dientes cuando te la peinas, sí, pero sí, no, sí, sí. nunca te va a morder una peineta. Excelente, Dante.
Exactamente, las peinetas tienen esos dientecitos que se llaman donde uno se peina. Ya. Terminamos nuestros acertijos y les quiero recordar algunos beneficios de leer. Dentro de nuestros beneficios de la lectura tenemos que aumenta nuestra creatividad, reduce el estrés, mantiene un cerebro joven, estimula la empatía, expande nuestra mente y reduce el riesgo de Alzheimer. ¿Alguien sabe lo que es el Alzheimer? Olvidar cosas cada cierto momento de tiempo o cada cierto lapso. Muchas gracias. Es una enfermedad que es como que ¿Ya? la memoria, que se te olvidan Sí. cosas. Se pierde la memoria. Exactamente. El Alzheimer es una enfermedad que se da comúnmente, porque nadie ha descartado que se te puede dar más joven, pero es comúnmente cuando uno ya está en la vejez. Cuando uno es abuelito, es común que se diagnostique esta enfermedad que es el Alzheimer. Y tú ya empiezas a olvidar cosas de tu vida. Entonces buscamos la flecha que se me perdió, dejamos de compartir y ahora escuchamos la clase de la profesora Katherine. Muchas gracias, Caro. Bueno, con estos juegos de activación, la profe Caro trata de hacer que ustedes piensen un poquitito. Cuando leemos un cuento, un texto, una narración, no solamente sacamos información de lo que está escrito ahí, sino que a veces la narración nos trata de dar a entender algunas cosas, ¿ya? Y por eso siempre es importante que cuando estamos leyendo, comprendamos lo que estamos leyendo, ¿ya? Y es por eso que analizar los aspectos relevantes de una narración e identificar qué acciones ocurren en esta narración nos ayuda a comprenderla mucho mejor, ¿ya? Es por eso que debemos practicarlo. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos de una narración? ¿Alguien se acuerda de años anteriores? ¿Qué debe tener para que sea una narración? ¿Dante? Tiene que tener una narración. Sí. ¿Qué elementos debería tener para que fuera una narración? Por ejemplo, un cuento. Un cuento es una narración. ¿Qué elementos debe tener un cuento? Yo creo que sí. Cuenta la historia. El que cuenta la historia. Ya, un narrador, que es el que cuenta la historia, muy bien. Los personajes. Un personaje, El muy bien. tiempo. El ambiente. Y por ahí El ambiente. el ambiente. Excelente, muy bien. Esos son los elementos importantes de una narración. Todas las narraciones deben tener personajes, deben tener un narrador y deben tener un ambiente, ya que es donde se desarrolla la historia. Ahora, ¿por qué creen que son importantes estos elementos? A ver, por ejemplo, alguno de los que no ha participado. Podría ser el Eduardo, por ejemplo, que siempre se le ocurren muy buenas ideas. Eduardo, ¿por qué crees tú Es que que no es la escucho bien, importante? así que no sé qué dijo. Te digo que están los elementos de una narración, que son los que dijeron tus compañeros, que eran los personajes, el ambiente y el narrador. ¿Por qué crees que estos elementos son importantes en una narración? Porque son los elementos más esenciales para contar una historia. Porque sin Muy hambre bien. no habría nada. Muy bien, Eduardo, es excelente. Sin estos elementos no tendríamos una narración, o sea, no habría una historia si no hubiese personaje, si no hubiese un ambiente no sabríamos dónde sería esto, y si no hubiese un narrador no habría nadie que nos contara la historia, ¿cierto? Entonces ahora yo les voy a compartir la guía de trabajo, que la guía que estamos trabajando esta semana es la guía 31, te las voy a compartir para que podamos realizarla todos juntos. Profe, ¿qué número de guía? La guía 31, Patricio.
ustedes me dicen, ¿ya la pueden ver? Sí, ya sabe. Entonces, Sí, se ve, tía. en la guía, las preguntas de inicio fueron las que acabamos de contestar, que me pregunta, ¿qué elementos de la narración conoces? Ya los acabamos de ver, que eran los personajes, el ambiente y el narrador. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de estos en el relato? Ya lo dijo el Eduardo, que sin ellos no habría historia, ¿cierto? No se podría contar una historia, no se podría leer un texto. Así que esas son las dos respuestas que deben tener en el inicio de la guía. Y luego, esto es importante que copien en su cuaderno, ya que es este esquema que está aquí, ya, así que lo pueden comenzar a copiar mientras yo lo explico. Entonces, como bien lo decíamos al principio, tenemos los elementos de la narración, tenemos al narrador por un lado, que es el que cuenta la historia y puede ser un ser que es ficticio, creado por el autor, ¿ya? Y este narrador puede estar o dentro de la historia, que es parte de ella, o puede ser alguien que está observando la historia y nos está contando esta historia. Luego tenemos los personajes, que son los seres que creó el autor para desarrollar las acciones de la historia, y estos personajes pueden ser principales o secundarios. Los principales son los que realizan las acciones más importantes en quienes se basa la historia, y los secundarios son los que acompañan a los principales ayudándolos a realizar las acciones. Y tenemos el ambiente, que es el que influye en el espacio físico, la sociedad o la cultura en la que se desenvuelven los personajes, ¿ya? Entonces, tenemos los personajes principales, por ejemplo, si tuviéramos la película o una serie. La respuesta de la número 2 es que sin alguno de estos elementos no tendríamos una historia, Patricio. Esa era la respuesta de la número 2. ¿Ya? Vamos copiando el esquema. Es muy simple y cortito. De todas formas, en este momento le voy a sacar una foto y se las voy a enviar por el WhatsApp para que lo puedan copiar con calma si es que alguno se siente que no va a alcanzar a copiarlo, ¿ya? Así que se los voy a enviar de inmediato. Le voy a enviar una foto para que lo puedan ver y copiar en su casa. Ya. Es importante que, ya se los envié, es importante que lo tengan en su cuaderno porque cuando desarrollen algunas guías o algunas cosas, esto les va a servir para ir recordando, ¿ya? Para ver en realidad en qué nos sirve cada uno, cuál es el rol principal de cada uno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, Hay que hacerlo en el cuaderno. sí, ese tiene que copiarlo en el cuaderno, ¿ya? Para que le quede a usted. Entonces, como se los mandé recién por la foto, voy a seguir avanzando, ya, porque sé que hay algunos que escriben más rápido, otros que escriben más lento, ¿ya? Así que les acabo de enviar la foto que la pueden ver en su celular después. Y vamos a partir con las actividades, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar lo que hemos estado trabajando, que son los elementos de la narración y las acciones principales en las que vamos a identificar ahora. Vamos a leer este texto. Albani, ¿me puedes leer hasta el primer punto aparte, por favor? Matías había despertado antes de que sonase el despertador, lo cual era muy extraño, pues era tan dormilón como una marmota. Así, sin ninguna pereza, se vistió de explorador, hizo su cama, se puso las botas y bajó a la cocina para desayunar. Gracias, Albani. Dante, ¿me puede leer el otro párrafo hasta el siguiente punto aparte? La mamá y el papá de Matías, que estaban preparando el desayuno, cuando vieron aparecer a Matías por la puerta, se quedaron muy sorprendidos. Buenos días, hijo. ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Cómo has conseguido levantarte sin que te llamemos nosotros? Le dijo su padre. Gracias, Dante. Sí.
Eduardo, ¿me puedes leer el otro párrafo, por favor, hasta el siguiente punto aparte? Ok. Empiezo a leer. ¿De dónde iba, profe? Donde dice, pues que me he despertado. En el tercer párrafo. ¿Puedes ver bien, Eduardo? Porque si no le pido a otra persona si es que no logras ver bien el texto. Ya, Anto, sigue tú, porfa, Antonella Baquit. Pues que me he despertado antes de que sonara el despertador, ya que tenía sueño. No tenía sueño, no sé qué decía. Respondió Matías, y su padre para Matías hoy era un día muy especial. Era el día del árbol y como símbolo de respeto a la naturaleza habían comprado un árbol pequeño para plantarlo en el campo. Muchas gracias, Anto. Así que después del desayuno se pusieron en marcha, cogieron las herramientas necesarias para plantar el árbol, un azadón, guantes y una regadera con agua. Antonella Tapia, ¿puedes continuar, por favor? Ya. Al llegar al campo, Matías se quedó con la boca abierta, pues no eran los únicos que habían tenido la idea de plantar un árbol. Había muchísimos más niños con sus padres plantando árboles y poniéndoles un cartel con la fecha y el nombre del niño que lo había plantado. Gracias. Joaquín, ¿puedes continuar tú? ¿Dónde? Donde dice Matías, se puso triste. En el sexto párrafo. Si no puedes ver bien, me avisas y continúo yo. No veo. Ya no te preocupes. Matías se puso triste al ver que su idea no era nueva y que muchas más personas también la habían tenido. Matías, tu idea de plantar un árbol en el campo ha sido muy buena, así que no tienes que ponerte triste, le dijo su mamá. Pues es que yo pensaba que era yo el primero que había pensado en plantar un árbol para ayudar a la naturaleza, respondió Matías. Mira, lo realmente importante, Matías, es que muchos más árboles van a ser plantados hoy, lo cual es muy bueno para ayudar a conservar el medio ambiente, le dijo su mamá. Es verdad, mamá. Entonces, ojalá que mucha más gente tenga esta idea y así se plantaran muchos más árboles, respondió Matías entusiasmado. El día del árbol fue un día muy importante para Matías, pues además de plantar su árbol en el campo, aprendió que lo que realmente necesita la naturaleza para su conservación es la unión de las personas. Aquí en este pequeño párrafo vimos muchas acciones de los personajes, entonces vamos a responder las preguntas. ¿Por qué los padres se sorprendieron al ver a Matías en la mañana? ¿Qué me puede decir por qué se sorprendieron? Porque Matías nunca se levantaba él solo, siempre lo tenían que levantar los papás porque era flojo. Muy bien, porque Matías era dormilón y nunca se levantaba solo, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿por qué era un día especial? Porque era el día de los árboles. Porque era el día del árbol, muy bien. A ver, ahora le vamos a preguntar a alguien que no haya contestado. Yeandri. Yeandri, ¿estás por ahí? Sí, Miss.
Yandri, ¿qué herramientas llevaron para plantar el árbol? Piensa, piensa, piensa. Ellos dicen, y llevaron tales herramientas para plantar el árbol. ¿Te recuerdas qué herramientas eran? O por último, si te acuerdas de una, las que te acuerdes. ¿Una regadera? Una pala, Una regadera, una pala, muy bien, una pala, muy bien. ¿Y qué más falta? Era una palabra no muy común. ¿Empezaba con A? ¿Un rastrillo? No, pero es muy parecido a un rastrillo. ¿Quién se acuerda? Empezaba con A. Asa. ¿Asadón? ¿Qué cosa, Dante? Un asadón. Un asadón, muy bien. El asadón es un implemento para hacer un hoyo. Entonces, obviamente necesitaban algo para hacer un hoyo que es muy parecido a un rastrillo y la pala y después, obviamente, al terminar de plantarlo, la regadera para poder dejar mojadita la tierra donde estaba el árbol. ¿Qué vio Matías cuando llegó al parque? Patricio, ¿qué vio Matías cuando llegó al parque? Albani, corazón, silencia tu micrófono, por favor. Se causa como una interferencia. Ahí sí, muchas gracias. Patricio, ¿te recuerdas que vio Matías cuando llegó al parque? O alguno de los que no haya contestado ninguna de las preguntas, que se recuerde que vio Matías cuando llegó al parque, por ejemplo, Vio el muchos Joan. niños. Muchos niños plantando Ah, los árboles. Muy bien. Entonces, vio muchos niños plantando los árboles. ¿Y qué actitud tomó? ¿Cuál fue su Se actitud? enojó. ¿Ah? Se ¿Se enojó. enojó? Se enojó. ¿Y qué más? Se puso triste. Y se puso triste, muy bien. Ahora, vamos a preguntarle la opinión al Joan. Joan, quiero escuchar tu voz. Hoy no la he escuchado mucho. Buenos días. Buenos días. Oye, Joan, ¿qué te parece la actitud de Matías? Enojado, molesto porque pensaba que él solamente iba a hacer y que se le ocurrió la idea esa. Pero, ¿qué te parece esa actitud? ¿Es buena? ¿Es mala? Es mala, Es mala. ¿Por qué es mala? porque ¿Por qué crees tú que es malo que él se haya enojado? Por ejemplo, si tú hubieses eso, ¿cómo hubiese reaccionado tú? de igual manera, pero un poco más contento para saber. O sea, igual te hubieses enojado un poco. Un poco sí, Ya, ¿y por qué te hubieses enojado un poco? porque sería como, realmente no sé, tía. Se lo Bueno, tengo que decir, tía, no sé. no te preocupes, Joan. Bueno, la actitud no fue buena, por lo tanto, la actitud está mal, pero hay que pensar que todos en un principio pensamos que somos los únicos que hacemos algo. Es por eso que a veces reaccionamos de esta manera, pero hay que pensar positivo. Y entonces le vamos a poner mal porque hay que pensar positivo. Y en este caso, ¿cuál era el lado positivo de que hubiesen otras personas plantando árboles? de que iban a haber más árboles. Muy bien. Entonces, ¿qué le dijo la mamá a Matías cuando él se puso triste, se enojó? ¿Qué fue lo que le dijo? Que no Es muy estuviera así parecido a lo, porque bueno,
Que ¿Qué no más estuviera así personas? porque era bueno para el medio ambiente. Muy bien, entonces, que no se pusiera triste porque era bueno para el medio ambiente. Muy bien. ¿Y qué hacían los niños y las niñas al plantar su árbol? ¿Por qué era bueno? Le ponían su nombre y la fecha. Muy bien, le ponían su nombre y la fecha. ¿Les parece importante esta acción de ir y plantar un arbolito en el día del árbol? Sí. ¿Por qué sí? Em, ¿Por qué creen que es importante? porque así hay más árboles y el medio ambiente se limpia. Muy bien, sí, porque No sé. ayudamos el medio ambiente. Tanto silencio tu micrófono. Ay, Muy bien. Y después viene algo que es algo que debemos nosotros descifrar y que era describir a Matías física y psicológicamente. Por ejemplo, de la parte psicológica nos da unas pistas al principio. ¿Cómo se supone que era Matías? Muy dormilón. Dormilón. Muy bien, era dormilón. Esa era la primera pista que nos daba. Y físicamente, ¿cómo creen ustedes? Según lo que nos da a entender el texto. Pero es que es muy explícito. No, implícito. No está No escrito dice. textualmente, ¿cierto? Pero ustedes, ¿cómo se lo imaginan según lo que se dice en el texto? ¿Era un niño grande o un niño pequeño? pequeño. Un niño pequeño. ¿Por qué creen que era pequeño? Por sus acciones. Por sus acciones o porque simplemente debía ir acompañado por su papá, ¿cierto? Bueno, ustedes ya en su casa pueden analizar, pensar un poquito más y agregarles algunas cosas, pero esto era lo que más se veía en el texto, que era un niño pequeño y psicológicamente que era dormilón. Ahora ya para darle cierre a la clase, vamos a ver qué tanto se recuerdan un poco ustedes de las acciones que realizan estos personajes. De acuerdo con la lectura, ¿qué caracteriza a Matías? A, le gustaba comer. Dormir. B, le gustaba dormir. C, explorar. D, jugar. Ya Eduardo dice dormir, que sería la respuesta B. Los demás no los escucho, los que no puedan hablar escriban en el chat. La B. La B. La B, tía. La B de burro. La B. ¿Están todos de acuerdo que era la B? Sí. Muy bien, excelente respuesta, era la B. Ahora, ¿por qué Matías se enoja? A, porque llegó atrasado a la actividad del parque. B, porque había soñado con ayudar a la naturaleza. C, porque quería ser el primero en plantar un árbol. La C. D, porque pensaba que la idea de plantar era única. La D. La C. La D. A ver, tengo ahí dos decisiones. La D D. dice el Joan, los otros dicen la C. Estamos viendo, a ver, piensen los que no han contestado. Es la C. Tengo una para la D y Es la los D. demás la C. La D. La D. Muy La D. bien, a los que contestaron La la D. D. Era la D. Porque pensaba que la idea era única. Les Muy dije. bien. Ahora, ¿qué necesita la naturaleza? A, que la gente vaya a los parques a limpiar. B, que cada persona decida plantar un árbol. C, que las personas trabajen juntas en ayudarla. D, que toda la gente enseñe a sus hijos a plantar. La B. Todas. Al final, La él C. dice que lo que él se da cuenta es que la naturaleza necesita una cosa. ¿Qué dijo la C? El Joan. La C, la C, la C, la C, la C, la ¿Qué C. más dijo la C? La C, yo. Muy bien, Joan. Eso quiere decir que estaba poniendo mucha atención. Es la C. Estoy prestando atención Que y las estoy personas haciendo la guía. trabajen juntas. Muy bien, Joan. De eso se trata, chicos. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta?
No. ¿No? ¿Seguros? Ya, entonces, si no tenemos dudas o consultas, ¿cuáles eran los elementos de la narración? El narrador, los personajes y el los ambiente. personajes y el ambiente. Excelente, muy bien. ¿Por qué eran importantes las acciones de los personajes? Porque así la historia se desarrolla. Porque así podemos comprender el desarrollo de la historia. Muy bien, chicos. Y por último, entonces, para cerrar la clase, les voy a compartir un video que habla de los elementos de la narración, ¿ya? Que vamos a poner mucha atención porque es un video muy simple, pero que les deja mucho que comprender. Cuando ya lo vean, me avisan para ponerle play. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ya. Pongan mucha atención. Como les digo, el video es muy simple, pero les explica cosas importantes. Hola, ¿cómo están? Somos Zoe y Kevin y hoy hablaremos sobre elementos básicos de una narración. Los elementos en una narración pueden ser los personajes, el espacio, las acciones. ¿Qué son los personajes? Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que suceden en el texto. Los personajes pueden ser personajes principales y personajes secundarios. Por ejemplo, ¿conocen el dibujo animado Peppa Pig? ¿Saben quiénes son los personajes principales? ¿Cuáles son los personajes principales acá en este dibujo animado? ¿La familia de Peppa? La familia de Peppa, muy bien. Pongamos atención. Muy bien. Los personajes principales son Peppa Pig, Mamma Pig, George y Peppa. Porque sin ellos no habría historia. ¿Quiénes podrían ser los personajes secundarios? ¿Quiénes serían los personajes amigos de secundarios? Peppa. Todos los amigos, Los amigos de Peppa. Muy bien. Su papá, Muy su Ya, profesora. pongamos atención. Personajes en Peppa pueden ser Madame Gazelle y Candy Cat, ya que sin ellos la historia aún puede continuar. O sea, eso quiere decir que con los personajes principales son importantes porque sin ellos no podrían desarrollar la historia. Pero en cambio, los secundarios, si no existen, ¿qué pasa con la historia? ¿Puede seguir o no puede seguir? No, porque No. son como... No. ¿Están seguros? Porque, por ejemplo, en Peppa Pig, si no puede estuviera ser. la señora Gacela o no estuviera la gatita, ¿podría continuar la historia de Peppa? Ah, sí. Sí, Por porque lo hay tanto- millones de personajes. Exacto, muy Y hay bien, como un Joan. millón de personajes ahí, hay una jirafa, Hasta fueron a otro país, hay como... hay una Bueno. jirafa, hay una Vean jirafa. con los Wallagers, Exactamente. tienen más desarrollo. Ya, escuchemos entonces. Ahora que sabemos qué son los personajes, vamos a hablar sobre el espacio en una narración. O sea, el El ambiente. espacio es el lugar donde ocurren los hechos en una narración. Por ejemplo, en la película Toy Story, ¿dónde viven los juguetes? En la pieza de ¿Dónde Andy. viven? Muy bien, por lo tanto, ¿cuál sería el ambiente acá? La pieza, toda la pieza. Muy La pieza excelente. es como la de Bob Esponja, el mar. Cuarto de Andy. Es
hechos es el cuarto de ambos. ¿Saben qué son las acciones principales? Son las acciones. ¿Cuáles eran las acciones principales? ¿De cuál película o qué cosa? En general, ¿cuáles son las acciones principales en un texto? ¿Un problema o algo? Muy Porque- bien, Joan, tiene que ver con el problema, ¿cierto? Es como la acción que marca el inicio de la historia, la acción que marca el conflicto y la acción que marca el desenlace. ¿Ya? Pongamos atención porque aquí nos da ejemplos en algunas películas que conocemos. Acciones que realizan los personajes principales y que ayudan a que se desarrolle la historia. Por ejemplo, en la película Buscando a Dory, las acciones que desarrollan la historia son Dory, Emma y su papá buscan a los padres de Dory. Dory se pierde. Dory encuentra a sus padres. Recuerda, si tienes alguna duda, dile a tu profesor o profesora. No sé. Bueno, chicos, ahora entonces, ¿les queda un poco más claro todo lo que son los elementos de la narración y lo importante de las acciones de los A mí personajes? me quedó clarito. A mí también. Y a mí también. Sí, Joan, de hecho, sí, no, porque entendiste súper bien, ¿ya? La próxima clase vamos a seguir trabajando algo muy parecido sobre las acciones que realizan los personajes, porque además estas acciones, después al ellos hacer cosas, hacer estas acciones, causan algunas consecuencias. Sí, que ¿Ya? vamos a ver en la clase de crack. Se los cuento en la clase de crack, que es la que viene ahora después, terminando esta en 2 minutos más, ¿ya? Así que damos por terminada la clase entonces, chicos. Recuerden si Bye, después les bye. surge alguna duda o consulta a través del WhatsApp y nos vemos en 5 minutos en la clase de crack. Un beso grande, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, Caro, gracias. Ya, profesor.